Eh, lamentablemente te diría que va a depender de su formación y que me atrevo a decir que siguiendo estos aspectos de desvalorización de ciertas cuestiones, hoy me atrevería a decir que los de la performance de los cerramientos no es el criterio fundamental de elección. Si uno no se aleja demasiado en el tiempo, es decir, yo suelo decir, por ejemplo, que hay mucho, que la ventana, que por ejemplo una ventana está compuesta por varios elementos, su carpintería, es decir, su estructura de sostén, es decir, la superficie semitransparente, que pueden ser de 2, 3 vidrios, 3 hojas de vidrios y demás. Y además, los elementos de oscurecimiento, de protección exterior, y hasta, si querés, algún elemento de cerramiento interior. Hay que tener en cuenta que en un medio como el nuestro, en que yo puedo tener ingresos descontrolados, es decir, en horas del día y en pleno verano de sol a través de los cerramientos semitransparentes, se convierte en una carga térmica que, si adicionalmente yo he mejorado las condiciones de aislación del edificio, es como hacer una conservadora en donde le estoy cargando calor y dificultando su pérdida. Esto no es bueno y entonces resulta imprescindible el tener, de acuerdo a las orientaciones, un tema que también se ha olvidado bastante, es decir, el determinado tipo de protecciones solares, parasoles, cerramientos. Hace poco leí un artículo de Jurado que era sumamente interesante y con el que coincido plenamente, que en síntesis decía dónde fueron a parar las cortinas de enrollar, ¿no? Es decir, era una cosa, yo suelo decir, se la llevó puesta la modernidad, porque realmente no fueron reemplazadas por algo, y entonces cuando uno ve un edificio emblemático, por ejemplo, como el Cábana, donde además de sus hermosos espacios y su valor simbólico y su innegable belleza, tiene unas hermosas ventanas con unas cortinas de enrollar, además proyectables, es decir, que permiten situaciones de media luz, de ensombrecimiento y demás, me parece sumamente importante. Esas cosas, hoy por hoy, fueron reemplazadas por ventanas que no son ventanas, son planos vidriados, inmensos, los máximos que se puedan lograr, para tener una pretendida interacción con el exterior, sin tener en cuenta que esos espacios o esos planos significan pérdidas térmicas invernales fenomenales y ganancias térmicas no deseadas que llevan al overheating, como llaman en lengua inglesa, es decir, de los espacios de un modo sumamente importante. A los efectos de las pérdidas térmicas, una buena carpintería debe tener básicamente, debe ser robusta, tener buenos cierres, no tener una transmitancia térmica excesiva, cumplir con las normas IRAN, esas que te mencioné recién, que hablan de las infiltraciones de aire, hacer los ensayos necesarios y tener no ser exagerado en sus transmitancias térmicas. En las condiciones donde el frío es importante, es decir, tienen que tener no deben poseer puentes térmicos o haber reducido sus puentes térmicos constructivos. Esta necesidad se minimiza un poco en los climas más cálidos, pero de todas maneras, cuando hablo de estanqueidad al aire también hablo de insonoridad o de reducción a la polución del ruido. Es decir, una buena calidad de un cerramiento va mucho más allá
que la mera elección del vidriado. Y por otra parte, empieza a haber una tendencia en esta arquitectura que pretende ser más sensible con el medio ambiente y los consumos de energías, esta arquitectura que tiende a menores grados de insustentabilidad, que me gusta más decir eso que hablar de sustentabilidad, que es un concepto absoluto que nos resulta inadmisible. Entonces, en esa tendencia, yo creo que uno debería pensar en reducir el tamaño de las aberturas, pero mejorar la calidad de su prestación, es decir, colocarlas en lugares estratégicos, en sus puntos. Esto no significa una coerción, significa, es decir, pensar en todas las variables que juegan y no simplemente por criterios estéticos, expresivos y a veces absurdamente racionales.